mundo. Pues bueno, vamos a empezar con el tutorial. Aquí tenemos como tal la cantera que nos dan al comienzo de un modo carrera, y lo que yo realmente me fijaba anteriormente era en el potencial que pudiera tener un jugador al comienzo de su carrera. Realmente aquí tenemos una media de 94, un potencial de 94, pero lo que sí realmente pues ya me deja fuera de lugar pues es el global de 47. A pesar de las buenas estadísticas que tiene este jugador, el global no le ayuda para nada. A pesar de que posiblemente tenga un potencial alto de 94, eso no quiere decir que vaya a ser un joven promesa. Y bueno, aquí nos arriesgamos y lo contratamos, y quiero que vean que a pesar de que tiene un potencial alto, su global, ya saben, es bastante bajo de 47, y eso no le permite alcanzar la característica que estamos buscando, en este caso que sea especial. Así que bueno, vamos a hacer la tarea número 2, que es reclutar o empezar a contratar reclutadores que como niño yo les aconsejo que tengan 4 estrellas tanto de experiencia como de global, y recomendable que tengan 5 porque va a ser mucho más sencillo. Vamos rápidamente a acomodarlos en las diferentes ligas que nosotros creemos que va a ser mucho más fácil encontrar jugadores promesa. Es importante que vayamos a la segura. Vamos a Argentina, vámonos al equipo de España, que también va a ser muy importante la nacionalidad del reclutador. Y bueno, vamos ahora a empezar a buscar, y quiero que vean que dentro de la cantera que tenemos o que nos da el Club Barcelona tenemos algunos jugadores con un global bastante bajo, pero con potenciales altos. Así que bueno, la siguiente tarea entonces sería empezar a buscar de lo que nos traen los reclutadores y empezar a contratar. A pesar de que tienen globales bajos, lo que sí nos tenemos que fijar es que tengan potenciales grandes, o sea, potenciales arriba de 91, porque con el tiempo podemos conseguir que si entrenamos a estos canteranos puedan elevar los globales y conseguir esta característica. Así que bueno, empezamos a contratar jugadores que nos pueden servir. Por ejemplo, Felipe Esteves, que es un jugador que tiene un global de 94. Posiblemente podemos mejorarlo a pesar de su global que está de 47 a 67. Así que bueno, empezamos a buscar en este primer filtro que empezamos a buscar jugadores interesantes, y encontramos a como les decía, Esteves, 61 de global. Es un buen prospecto. Ahora lo que nos está impidiendo contratarlo es la edad. Así que pues hay que entrenarlo, hay que buscar que eleve ese global y esperar a que cumpla la edad indicada para poderlo contratar, y como pueden ver no se puede contratar. Ahora vamos a seguir buscando jugadores durante todo el filtro. Ya fueron bastantes filtros que he hecho. No ha sido ni el último, ni el primero, ni el tercero, ni el cuarto. Son bastantes filtros que hay que empezar a buscar jugadores, y dentro de estos filtros vamos a encontrar jugadores que van a tener potenciales y características interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos a Mancilla con 61 de global y un potencial bastante alto, que posiblemente este jugador se convierta en un buen jugador más adelante. Así que vamos a empezar a buscar jugadores interesantes dentro de este filtro. Y bueno, como ven, Esteves no lo podemos contratar todavía. Seguimos todavía con el filtro. Como ven, aquí conseguimos otro jugador que tiene un gran potencial. Lo contratamos al señor Mancilla y conseguimos a nuestro jugador interesante, emocionante. Así que esto es lo que les recomiendo. Seguimos buscando jugadores. Obviamente con el tiempo pues hay que darle tiempo también para que crezcan los globales de los jugadores que ya seleccionamos, y que los reclutadores nos sigan trayendo más jugadores. Esto es lo indicado para conseguir todo esto. Seguimos en el segundo filtro, seguimos buscando. Como tal, aquí tenemos a Esteves, no le quitamos la mirada como tal de la vista, que es un jugador que vamos a contratar más adelante. Terminamos desechando jugadores que realmente no vamos a necesitar, lo vamos a liberar para poder liberar espacio de este esquema que tenemos. Aquí que encontramos a otro Stein, un alemán que tiene 62 de global y un potencial bastante alto. Así que va a ser la siguiente contratación, y se van a dar cuenta que este jugador más adelante, cuando tengamos la oportunidad de ver sus estadísticas, va a ser interesante. Tenemos aquí al señor Fraser, que como ven creció su global, creció a 60, tenía su potencial, su global de 59 subió a 60. Esto quiere decir que posiblemente alcance el rango que les estaba comentando. Vamos a buscar más jugadores con estas características, y jugadores que no, pues los vamos a ir desechando. Y quiero que vean Fraser, que se elevó de 59 a 60, tiene la característica de ser un jugador especial. No, es lo que les digo, a pesar de que tiene 59, si lo seguimos entrenando y sube a 60 y su potencial es alto, vamos a conseguir que consigan estas características, que es lo importante. Seguimos bajando y encontramos otro jugador, que el señor Steins,
que también tenía esta característica. Y bueno amigos, si les gusta esta clase de videos, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios de qué les pareció el video, y nos vemos más adelante con más tutoriales como estos. Así que cuídense mucho y pues no olviden suscribirse y regalarme un gran like. Nos vemos.